pedimos que nos des fortaleza en aquellas circunstancias en las que nosotros queremos alejarnos de ti porque nosotros nos sentimos abandonados, Señor. Ayúdanos a entender que no nos has abandonado, que tú estás trabajando, pero no es en nuestro tiempo que nosotros vamos a ver las bendiciones, Señor. Ayúdanos a no perder la fe, Señor. Ayúdanos a comprender. Ayúdanos a llevar tu mensaje a los que no están en tu camino, Señor, porque tú los amas a todos, nos amas a todos por igual, Señor. Y no somos mejores unos que los otros, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a empatizar, ayúdanos a no juzgar, a no criticar la vida de los demás. Y en vez de eso, ayúdanos a que nosotros podamos ayudarlos a llegar a ti, Señor. Ayúdanos a que nosotros no tengamos que abrir nuestra boca, sino que nuestra vida hable por nosotros, Señor. Que vean el amor reflejado de Cristo en nosotros, para que ellos también quieran tener esa vida, Señor, porque lejos de ti no la van a tener. Bendíganos, Señor, y bendiga nuestros hogares. Quedamos escuchando tu mensaje, Señor, y todo esto te lo hacemos llegar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Quizás no muchos nos podemos la segunda alabanza que cantamos, pero realmente lo que dice es un gran compromiso para nosotros, porque queremos entender, ¿verdad? Conocer lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a ir a la carta de Tito y mantengamos ahí nuestra Biblia. ¿Quién era Tito? Para empezar, Tito era un hijo en la fe de Pablo. Y cuando Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, definió a Tito como compañero y colaborador. Entonces, Pablo tenía una gran confianza en Tito, ¿verdad? Y lo envía a trabajar a la obra de Cristo. Lo envía a compartir la palabra de Dios. ¿Y a dónde lo envía? Lo envía a la isla de Creta. Y la isla de Creta no era un lugar sencillo. Era un lugar difícil de llevar el evangelio. Y en Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Miren cómo los conocían a los cretenses, ¿verdad? Como personas mentirosas. Y este propio profeta los describe como malas bestias, glotones, ociosos. Y entonces Pablo le escribe a Tito esta carta y le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Eso está en Tito 1:5. Ahí, ¿verdad? Si leemos ese versículo, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, vemos, ¿verdad?, que esta obra misionera no era fácil. No era un lugar fácil para compartir el evangelio, para cambiar muchas cosas. Y hoy mismo lo vemos en nuestra sociedad misma.
La sociedad misma no quiere dejar muchas cosas. Tristemente, vemos que muchos cristianos han decidido volverse atrás y se han apartado de la iglesia. Nada más ayer veía que un cantante decía, yo me alejo de la iglesia. Y qué triste ver eso. Es decir, que durante todo este tiempo, esta persona que decía ser cristiana, que decía conocer a Cristo, que decía compartir el evangelio, no estaba bien cimentado. Porque alguien que está bien cimentado en su fe, sabiendo quién es Jesús, sabiendo lo que implica el evangelio, por muchos problemas que hayan dentro de la iglesia, dentro de un ministerio, ya sea de alabanza, de compartir la palabra, una persona bien cimentada, por las divisiones, por los problemas, no se va a volver atrás. Amén. Entonces, muchas veces nos escudamos, ¿verdad? Muchas veces vemos que nuestras iglesias no son iglesias saludables. Pero, ¿qué estamos haciendo para la sociedad? ¿Qué estamos haciendo diferente? Solo somos cristianos dentro de las cuatro paredes y cuando salimos de la iglesia, ¿verdad? En nuestros hogares, en nuestros trabajos, nadie sabe que somos cristianos. En nuestra colonia, nadie sabe que somos cristianos. Y muchas veces también el ejemplo que nosotros damos no es el mejor, ¿verdad? Y la gente que sabe que nosotros somos cristianos, dicen, de acuerdo, para ser cristianos como estos, mejor me quedo así como estoy. Mejor me quedo tranquilo y no voy a la iglesia, no asisto a la iglesia. Me refiero muchas veces a la iglesia cristiana. Entonces, muchas veces nosotros los cristianos nos defendemos que el evangelio tiene mucha oposición, que no todas las personas lo reciben con agrado. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de ir con un grupo de hermanos, ir quizás a una colonia, a otro lugar fuera de San Salvador y tocar y preguntar si conocen del Señor, si le han aceptado? Y muchas veces, hermanos, quizás del 90% de los que uno visita, de repente hay uno o dos que dicen, sí, yo era cristiano, yo iba a la iglesia, pero me alejé porque mucho problema. Pero me alejé porque el pastor hizo tal cosa. Pero me alejé porque yo no estaba de acuerdo. El pastor solo pedía dinero. El pastor solo pedía los diezmos y de repente lo veíamos con un carro diferente y así. O otras cosas, ¿verdad? Ah, sí, la esposa de una hermana se metió con otro hermano y para esos ejemplos mejor está el mundo, dicen las personas, ¿verdad? Y es bien triste escuchar eso. Es bien triste cómo nosotros mismos como cristianos hemos pisoteado el evangelio de Jesucristo. Y lo hemos pisoteado con nuestros malos ejemplos, con nuestros malos hechos.
porque empezamos a hablar, porque empezamos que esta hermana no me gusta, que sea la encargada de cual o tal ministerio, que etcétera, que aquí, que allá. Y entonces Pablo, el apóstol Pablo, nos empieza a enseñar el evangelio de Jesucristo. Ese que vino a salvarnos, ese que dio su vida por nosotros, ese que cambió, que era Dios, pero dejó su trono y vino a esta tierra por amor a usted y a mí. Y si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 18, Hechos 18, y manténgalo ahí. El versículo 5, que dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Nosotros como cristianos debemos de testificar de Jesucristo, pero nos quedamos cortos, hermanos. Nos quedamos callados muchas veces por temor, por vergüenza quizás, porque no damos el ejemplo que debemos de dar. Dice la palabra de Dios que nosotros somos luz, ¿verdad? En medio de tinieblas. Bueno, Jesús es la luz en medio de las tinieblas. Y nosotros como hijos debemos de entender y llevar esa luz. Pero muchas veces no la llevamos, mis hermanos. Somos quizás más piedra de tropiezo que luz. Y en el versículo 28, siempre del capítulo 18, dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando usted y yo vivimos conforme a la palabra de Dios y tratamos de hacer las cosas que aquí dice la palabra de Dios, aunque el enemigo quiera refutarnos, Dios nos va a respaldar. Dios va a decir: no, este es ejemplo, este es diferente, este habla diferente, actúa diferente, es luz en medio de las tinieblas. Entonces, Pablo le está escribiendo esta carta a Tito, ¿verdad? Diciendo: corrijan lo deficiente, cambiando aquello que no está bien, mis hermanos. Miren, muchas veces malinterpretamos el exhortar con el regaño. Decimos a veces que el pastor me exhortó porque me dio una gran regañada, ¿verdad? No, la exhortación es con el fin de que usted y yo cambiemos alguna actitud. El regaño muchas veces lo tomamos mal nosotros, ¿verdad? Papá o mamá nos regañan generalmente.
a nosotros los hijos cuando no hacemos algo que ellos nos han dicho que hagamos. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos estudiando, mamá nos dice, haz tus tareas, estudia. Y de repente llegamos allá a la hora de entregar las notas, no una no tan buena nota, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Yo te dije que estudiaras, ¿por qué no estudiaste? Ay, es que quería jugar, quería ver otra cosa, quería... Y no hacemos aquello que mamá o papá nos está diciendo. Entonces, ¿qué hace mamá o papá? Bueno, muchas veces o a muchos nos tocó con el cincho o quizás con una palmada bien dura, bien pesada. Ya más grandecitos, quizás mamá y papá decían, bueno, no tenés permiso para salir a ningún lado, ni cumpleaños, ni nada, ¿verdad? Eran los regaños de los papás. O era una reprensión de parte de ellos. Pero realmente lo que significa exhortar es motivar a un cambio. Nada más ayer estaban dos niñas y estaban con una actitud no muy agradable. Y yo me les acerqué y les dije, ustedes tienen que aprender a tener reverencia cuando están en la casa del Señor. Y si estamos aquí es para que ustedes aprendan a alabar a Dios. Así que párense, les dije, porque estaban sentaditas. Entonces solo se me quedaron viendo, les dio risa, pero se levantaron. Eso es exhortar, hablar con amor para y hacerles una referencia de algo que cada quien entienda. El exhortar no es un regaño, ¿verdad? No es diferente. Hubiera sido que yo les hubiera dicho, vaya, levántense niñas y entiendan que aquí tenemos que estar de pie. Eso hubiera sido un regaño, ¿verdad? O una reprensión para ellas. Diferente fue lo que hice. Traté de exhortarles, de que su actitud fuera diferente. Y entonces el exhortar induce a motivar también a las personas, a los jóvenes, a los niños a ser prudentes e íntegros. ¿Qué es ser prudentes, mis hermanos? ¿Somos prudentes nosotros a la hora de hablar? ¿Somos prudentes a la hora de escuchar? Muchas veces no. Una persona prudente, ¿verdad? Es aquella que ve el mal y se aparta. Una persona prudente es aquella que cuando le empiezan a decir, y que vos aquí, allá, esto, lo otro. Una persona prudente, ¿qué hace? Guarda silencio. No se pone de tú a tú con el otro que le está diciendo cosas. Amén. ¿Cuántos somos prudentes? Con la esposa, con el esposo. Los hijos, con los papás. ¿Somos prudentes o somos imprudentes? Empieza mamá a decirnos y nosotros le contestamos. Ah, sí, pero usted con mi hermano no era así, ¿verdad? A mi hermano no le decía eso.
A él le hacía todo y no decía nada. Y conmigo no. ¿Es esa prudencia? No, ¿verdad? Muchas veces nos falta prudencia. Nos falta distinguir qué es lo bueno de lo malo. Y muchas veces también la prudencia nos ayuda a seguir lo bueno para huir de lo malo. Nada más, ayer me decía alguien, hay una jovencita que ya no quiere venir a la iglesia. Y es, miren, uno como joven, ¿verdad? Cuando está joven, cuando está de unos 13, 14, 15 años, lo menos que quiere es ir a una iglesia. Porque está en esa etapa en la que quiere disfrutar más con los amigos, quiere ir a pasear, quiere hacer otras cosas, quiere aprender otras cosas que no están bien. Entonces, están mamá y papá. Agradezco realmente a Dios por esos padres que tienen un carácter firme. Porque hay muchos padres que dejan que los hijos hagan lo que ellos quieran. Y en esa edad no es para dejar a los hijos hacer lo que ellos quieran. Es para agarrarlos y guiarlos y enseñarles. Y muchos, en muchos lugares, no solo aquí en el país, en muchos lugares, lastimosamente, la autoridad del padre no se da, o la autoridad de la madre, ¿verdad? ¿Por qué hoy vemos tantos niños y tantos jóvenes en perdición que no saben si son jóvenes, no saben si son señoritas, no saben si son personas, no saben si son gatitos, perritos? O no están bien definidos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se dio eso? Porque no hubo mamá y papá que estuviera ahí con brazo firme, corrigiendo cuando veía cosas que no estaban bien. No, dijeron, a los niños no tenemos que obligarlos. Claro que sí. Los padres, la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Y que el padre al hijo que ama lo corrige, dice la palabra de Dios. Pero muchas leyes humanas dijeron, no, al niño no lo van a maltratar, al niño no le van a pegar, al niño no le van a decir qué debe de hacer. Y empezaron esas leyes, ¿verdad? Y muchos padres dijeron, sí, está bien. Porque quizás habían muchos castigos que maltrataban el físico de los niños. Pero, ¿qué sucedió? Hoy vemos cuántos jóvenes, cuántos niños están en la perdición del mundo. Y el Señor nos está llamando a tratar de corregir eso deficiente, tanto en nuestras vidas
como en la sociedad misma, mis hermanos. Debemos de aprender a ser prudentes, a hacer, ¿verdad?, algo bueno para nuestras vidas, a abstenernos de hacer cosas que traigan consecuencias negativas para nosotros. Y esa prudencia está dentro de los dones o dentro de los frutos del Espíritu Santo, y es la templanza o dominio propio. ¿Cuántos tenemos dominio propio para callarnos? ¿Cuántos tenemos dominio propio para saber qué está bien y qué está mal? Miren, la lengua es uno de los órganos donde debemos de aprender a ser prudentes y a tener dominio propio sobre ella. Porque cuando menos sentimos, ya dijimos un montón de cosas, ya dañamos a alguien, ya afectamos la estabilidad de un niño o de un joven. Entonces debemos de aprender a ser prudentes para hablar y ser prudentes para callar, ¿verdad? En Números 12, miren, recordemos, ¿verdad?, que estaban Aarón y María hablando de Moisés, murmurando contra Moisés. Y en el versículo 11 dice, Aarón dice, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Sin embargo, ¿verdad?, vino el castigo de la lepra sobre María. ¿Y por qué no sobre Aarón? Si los dos murmuraron. Me imagino que porque Aarón dijo, locamente hemos actuado. Quizás reconoció, ¿verdad?, que habían hablado mal del escogido, del hombre que Dios estaba usando para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Muchas veces nosotros, hermanos, hablamos mal de nuestros hermanos, mal de nuestros papás, mal, y ni se diga, ¿verdad?, mal del pastor, mal de la familia de ellos. Los criticamos, murmuramos, cosa que no deberíamos de hacer como hijos de Dios, como pueblo de Cristo. Y vemos también en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Muchos conocemos esa historia, ¿verdad? Que Saúl había sido elegido, pero el profeta le dice que debe de esperar por él. Pero ¿qué hace este hombre? No espera por él, ¿verdad? Presenta sacrificio él mismo. No espera al profeta, porque no estaba impaciente de pelear contra los filisteos. Y por eso mismo es que Saúl fue desechado delante de Dios, porque él desobedeció. Esta no fue la única vez que él desobedeció. Él siempre hacía su voluntad, aun cuando Dios le hablaba y le decía, haz esto. Él no estaba atento a la voz de Dios.
ahora Dios nos está diciendo a nosotros, corrijan aquello que no está bien. Vamos a ser como Saúl, que Dios nos está hablando, nos está diciendo que cambiemos nuestras actitudes. ¿O nos vamos a hacer oídos sordos? En el versículo 13 de 1 Samuel 3 dice, le dice el profeta, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel. Para siempre más ahora no será duradero. El reinado de Saúl hubiera prevalecido, pero él actuó locamente. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un llamado de Dios? Tienen un privilegio que Dios les ha dado y lo han abandonado y lo han dejado. Porque se encapricharon con alguien, porque escucharon la voz de otro que empezó a decirles, mira, ya no toquemos, mira, ya no vayamos, mira, ya no hagamos. Y nosotros, ¿verdad? En vez de escuchar la voz de Dios, escuchamos la voz de esa persona y dijimos, es cierto, ¿para qué voy a seguir tocando? ¿Para qué voy a seguir haciendo esto? ¿Para qué voy a seguir sirviendo con los niños? ¿Para qué voy a seguir yendo a la iglesia? Etcétera. ¿Hubo prudencia en nosotros en ese momento? No, para nada. Al contrario, escogimos el camino más fácil. Y quizás Dios lo que quería ver es nuestro corazón, nuestro interior, qué hacíamos si le seguíamos a Él o seguíamos otra voz. Miren, cuando hay un grupo de jóvenes, siempre hay alguien que lleva la batuta. Siempre. Aunque digamos, no, yo tengo pensamiento propio. Eso es mentira. Porque muchas veces el mismo grupo de amigos lo induce a uno a hacer cosas que uno sabe que no están bien. Lo mismo es cuando se está en pareja. Muchas veces el novio o la novia influyen en lo que usted y yo creemos, pensamos. Y cuidadito con eso, porque a veces podemos hacer aquello que no conviene, aquello que no está o que no es debido, ¿verdad? Muchas veces hacemos las cosas por temor a ser rechazados o avergonzados. Es que si yo no hago lo que dice mi grupo de amigos, yo ya no voy a tener amigos. Sea en la iglesia, sea en el instituto, sea en la universidad, sea donde sea. Es que si yo no voy y disfruto como ellos lo hacen, ya no me van a invitar. Miren, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, si actuamos con prudencia, es tiempo aún de corregir aún
aquello deficiente que está en nosotros, para que el enemigo no venga y nos avergüence. Si deseamos motivarnos a todos, a los jóvenes, a los niños, a cambiar su forma de vivir y a buscar refugio en Dios, debemos mostrar un buen testimonio como cristianos. Y un buen testimonio, ¿qué significa, hermanos? Un buen testimonio significa que debemos de aprender a tener paz en los momentos de dificultad. Significa que debemos de aprender a callarnos, que debemos de aprender a amarnos los unos a los otros, aunque aquel me haya dicho un montón de cosas, me haya lastimado o le haya dicho a otros que no me hablen, que me excluyan. Pero la palabra de Dios me dice a mí que yo los tengo que amar. Aunque quizás ellos no lo hagan, pero yo como hijo de Dios tengo que hacerlo. Tengo que ser diferente. Miren, Pablo no está hablando solo de un testimonio de fe que sale de nuestros labios, porque cualquier persona puede hablar bonito. Sí, que el Señor hizo tal cosa y que yo al Señor lo amo y que yo por el Señor hago tal cosa y que etcétera y que etcétera. Hay gente que habla así del Señor, pero con sus actitudes deja mucho que desear. Con lo que hace, con lo que dice, deja mucho que desear. Y la palabra de Dios dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, cuando hablamos de dar, realmente a veces nos quitamos el bocado de nuestra boca. Compartimos con aquel que no tiene. O si de repente alguien llega a nuestra casa, mire que no he comido, ¿será que me regala una moneda? Y en vez de darle una moneda, quizás le damos un plato de comida. O le decimos, no, no tengo. Y habiendo ahí comida que se puede arruinar. ¿Nos ven realmente que nos amamos? Miren, no solo aquí, en muchas iglesias, en muchas congregaciones. El pastor habla de perdonar, el pastor habla de servir, el pastor habla de dar. Y hay muchas personas que no están de acuerdo con el encargado de algún ministerio. Y empiezan a hablar y empiezan a criticarlo y empiezan a decirle a otros, mira, no, mejor salgámonos. No me gusta cómo está llevando este ministerio esta persona. No me gusta, no me cae bien. Y aquel que no es prudente, que no es sabio, ¿verdad? Ay, sí, mejor salgámonos, busquemos otro ministerio. Apoyemos otro. Cuando no debemos de ser así. Cuando debemos de aprender a amarnos unos a otros. Y esas mismas cosas hacen que aquellos que no están bien cimentados en su fe retrocedan y digan, ya no voy a la iglesia, ya no soy cristiano. Debemos de ser buen testimonio y debemos de ser prudentes, pero también debemos de ser íntegros, hermanos.
¿Y qué es la integridad? La integridad, ¿verdad? Es aquellos que no les falta nada. Ser íntegro parece difícil, pero es un camino que nos lleva a mantener un buen testimonio. Cuando usted es íntegro, entonces todo lo que escucha en las prédicas, ¿verdad? Trata de ponerlo en práctica. Si la palabra de Dios dice que debo de aprender a perdonar, aunque la otra persona me haya lastimado a mí, yo como hijo de Dios debo de ir con esa persona y decirle perdón. Perdón si yo hice algo que lo lastimé. Y muchas veces las personas mismas nos pueden decir, no, usted no me lastimó, yo lo hice. Pero al ver una actitud diferente de nosotros, su actitud hacia uno cambia. Hermana, ¿y por qué yo voy a perdonar si a mí fue al que me dañaron? Si a mí me hicieron esto, si a mí me menospreciaron, si a mí me quitaron, si hablaron de mí, etcétera. ¿Por qué? Porque la persona que lo hizo muchas veces no se hace consciente de lo que hizo. Y usted que recibió está guardando eso en su corazón. Y eso no le permite demostrar ese amor que Dios quiere que demuestre. Entonces, si usted y yo queremos aprender a amar verdaderamente, debemos de dejar que aquellas cosas que nos dañan salgan de nuestra vida. Y esa es una forma de hacerlo. Yendo donde la persona que nos lastimó y decirle, perdón. Perdón si yo hice algo que te afectó. Si somos temerosos de Dios, ¿verdad? Debemos de vivir apartados del mal. Y vivir apartados del mal significa no tener resentimientos, significa ser prudentes, significa escuchar la voz de Dios y ser íntegros como Job. Miren, Job le pasó de todo, ¿verdad? Murieron sus hijos, perdió todo lo que tenía. Y la mujer que tenía le dijo, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muere. Por eso les digo, la pareja, el hombre y la mujer influyen en uno mismo. ¿Qué si Job hubiera dicho o hubiera escuchado la voz de esa mujer y hubiera dicho, sí, voy a maldecir a Dios y voy a morir? Pero no, él sabía en quién había confiado y mantuvo su integridad para Dios. Conocía su fe, conocía a su creador, conocía a su Señor. Entonces él dijo, no, no lo voy a hacer porque él me ha dado todo. Y Jehová restauró todo lo que él tenía. ¿Cuándo? Cuando este hombre oró por sus amigos que le habían llegado a decir de todo, ¿verdad? Que le habían llegado a decir que él estaba en pecado,
que él había fallado. Que si Job hubiera dicho, yo no voy a orar por ellos. Ellos han venido a mí y me han dicho de todo. No, la actitud de Job fue diferente. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud ante las personas, ante las situaciones? ¿Cómo está nuestra vida con respecto a la prudencia? Con respecto a las buenas obras y con respecto a la integridad. Cualquiera nos va a venir a decir, ya no hagas eso y no lo vamos a hacer. Si es un servicio a Dios. Cualquiera nos va a venir a decir, ya no vayas a la iglesia para estar así. No, hombre, mejor quedarte sin ir a la iglesia. Y nosotros vamos a decir, sí, tienes razón. En vez de decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él puede hacer las cosas diferentes. ¿Qué hay que corregir en nuestra vida, hermanos? ¿Murmuramos? ¿Hay murmuración en nuestra vida? ¿Hay enemistades? ¿Mentira? Ay, hermana, yo no miento. Discúlpeme, hermano, pero si ya dijimos yo no miento, ya mentimos. Porque en más de alguna ocasión ya dijimos algo que no era cierto. Pleitos. Pasen pleitos en su trabajo, en su casa. Envidia. ¿Qué hay? Palabras ociosas. ¿Qué debe de cambiar? Quizás la falta de integridad. ¿Le ha faltado integridad a usted? ¿Le ha faltado prudencia? ¿Qué nos está faltando? Que el Señor nos está diciendo, corrige eso deficiente. Yo quiero que seas más íntegro. Yo quiero que seas más prudente. El Señor nos está diciendo, corrijan lo deficiente. Corrija aquello que no está bien en su vida. ¿Le servías al Señor antes? ¿Lo hiciste por otra persona? ¿Lo hiciste porque el pastor mucho insistía? ¿Por qué lo hiciste? ¿O fue un llamado verdadero de Dios? Si fue un llamado verdadero de Dios, entonces hablemos con Dios y digámosle, Señor, perdóname por haber dejado aquello que tú me has dado. Y ayúdame a ser prudente, ayúdame a ser esa persona que tú quieres que sea. Decía la alabanza, dame tu amor, tus pensamientos para mí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los pensamientos del Señor para usted, mi hermano? ¿Qué quiere el Señor de usted? ¿Qué le está pidiendo? Y usted todavía dice, no, 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 no. ¿Qué va a tener que pasar para que usted diga, perdón, Señor, lo que dejé de hacer, lo vuelvo a hacer? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Y usted sabe
el servicio que le ha dado el Señor. Usted sabe lo que ha hecho en su obra y lo que no ha hecho. Así que pídale al Señor ayuda, pídale al Señor dirección y que el Señor le muestre qué camino debe de tomar. Amén. Padre y buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido prudencia, si no hemos sido personas íntegras delante de ti. Te pedimos que nos ayudes a ser diferentes, que nos ayudes a corregir aquello deficiente que sea en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones. Gracias por ese privilegio que nos das de servirte, de alabarte, de exaltarte. Ayúdanos, Señor, a tener un pensamiento diferente. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Padre. Y llénanos más de tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.